Hola a todos. Esta es otra parte del video tutorial de la compañía Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. En este video, le vamos a mostrar cómo reemplazar compresión trasero en Volkswagen Passat V6 por usted mismo. Vea la descripción de abajo para encontrar los enlaces a nuestra tienda online, donde usted puede comprar las piezas de recambio. Afloje los pernos de fijación de la rueda. Retire las ruedas traseras. Destornille los bulones de fijación del brazo. Usa una llave de carraca del N. Indicador ordinal masculino 18 y una llave mixta del N. Indicador ordinal masculino 18. Apuntale el brazo transversal por debajo con el gato. Baje con cuidado el gato de carretilla hasta retirar completamente la carga del resorte. Quite el resorte. Inspeccione los espaciadores de goma del resorte de suspensión. En caso necesario, sustitúyalos. Instale el resorte. Apuntale el brazo transversal por debajo con el gato. Apriete los bulones de fijación de la palanca. Usa una llave de carraca del N. Indicador ordinal masculino 18 y una llave mixta del N. Indicador ordinal masculino 18. Quite la cazoleta de por debajo de la palanca trasera. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Suscríbase al canal de Autodoc y no se pierda nuevos videos. Si le gustó pulse el botón like y compártalo con sus amigos. Que tenga un buen día.